Bien, continuamos entonces donde habíamos dejado la clase pasada. Estábamos hablando del proceso de producción de pulpa craft, en la cual nosotros, así en términos muy generales, teníamos la madera que ingresaba al proceso de cocción luego del descortezado y el chipeado, ¿sí? Y luego del proceso de cocción se separaba por un lado la pulpa cruda y por el otro lado el licor negro que iba al proceso de recuperación, donde a partir de ese licor negro se obtenía nuevamente hidróxido de sodio y sulfuro de sodio, que son los productos químicos que van a permitir que se realice la cocción, ¿sí? A esa mezcla de de hidróxido de sodio y sulfuro de sodio se le llama licor blanco, ¿sí? El licor negro tiene principalmente los compuestos químicos residuales de la cocción, ¿sí? Y materia orgánica, esos son los inorgánicos, ¿cierto? Los residuos químicos de la cocción son, es la materia inorgánica. Y la materia orgánica sería principalmente la lignina que se extrajo de la madera, extractivos, algo de bicelulosa y algunas cadenas cortas de celulosa, ¿sí? Con la materia inorgánica, es decir, estos productos residuales, productos químicos residuales de la cocción, con los inorgánicos se vuelve a obtener el hidróxido de sodio y el sulfuro de sodio. Y con los orgánicos se obtiene energía eléctrica, ¿sí? En ese proceso de recuperación se produce una concentración de ese licor negro y luego se envía a la caldera de recuperación, donde, una vez más, con la materia orgánica se obtiene energía tanto eléctrica como en forma de vapor, y con los inorgánicos se obtienen las cenizas que sirven para la recuperación del hidróxido de sodio y del sulfuro de sodio. Por el otro lado, la pulpa cruda se envía al proceso de lavado y posterior blanqueo, si es que el proceso tiene blanqueo, ¿no? Claro está. Por ejemplo, en el caso de Alto Paraná, sí tiene blanqueo, pero en el caso de papel misionero no hay blanqueo, ¿sí? Porque Alto Paraná produce directamente eh, papel a partir de pulpa craft sin blanquear, ¿sí? Bien, y los químicos del blanqueo, los líquidos residuales del blanqueo, se envían a la planta de tratamiento de efluentes, ¿sí? Esos químicos, como tienen compuestos clorados, no se pueden recuperar, ¿sí? Después, cuando veamos el proceso de blanqueo, vamos a ver que hay una parte que sí se puede recuperar, que es la primera, pero justamente porque esa no tiene, no tiene cloro, ¿sí? La primera etapa de blanqueo se hace con hidróxido de sodio y oxígeno. Entonces, esa parte va al circuito de recuperación, solo esa parte, solo la primera etapa del blanqueo, y las demás etapas sí va al proceso de flujo. Hay veces que esa primera etapa del blanqueo hay alguna discusión que para mí es medio ridícula, de si es una continuidad de la digestión o es el inicio del blanqueo, ¿viste? Y me parece más una cuestión filosófica. ¿Qué importa si es una parte de uno o del otro? ¿Sí? Lo importante es que esa primera etapa difiere de las otras y por lo tanto los químicos sí se pueden recuperar y bueno, en definitiva. ¿Hasta acá estamos más o menos bien? Sí, 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 sí. Sí. Bueno, hay algunos términos que son necesarios manejarlos, que, bueno, esto es como un pequeño diccionario, ¿no? Cuando nosotros hablamos de deslignificación nos estamos refiriendo a la rotura y solubilización de porciones de lignina. Este proceso de deslignificación va a ser distinto en función de qué proceso nosotros estemos hablando, ¿sí? Siempre que hablemos de procesos químicos, ¿sí? En el proceso al sulfito, por ejemplo, esa rotura y solubilización de porciones de lignina se da de forma muy distinta que en el pulpado craft. ¿Por qué? Y básicamente porque se utilizan otros productos químicos que rompen la lignina de otra forma, ¿sí? Y se solubiliza de otra forma. En el proceso de pulpado craft,
la principal vía de solubilización es la rotura de la lignina para obtener porciones pequeñas que al tener una menor grado de polimerización o masa molecular, son más solubles, ¿sí? No así en el caso de el proceso del sulfito, donde uno produce lignosulfonatos, uno sulfona la lignina, es decir, reaccionan grupos con la lignina que son solubles en medio acuoso. Entonces, se insertan, entre comillas, grupos solubles y eso aumenta la solubilidad de la lignina. Pero la masa molar de esas fracciones son mucho más grandes que en el caso de la pulpa Kraft, ¿sí? Estoy hablando de cuestiones muy técnicas y muy químicas que son simplemente para que ustedes tengan noción de que el proceso que uno elija va a tener implicancias no solo en la pulpa, no solo en la celulosa, sino también en la lignina, ¿sí? Porque la forma de reacción es distinta y eso está recontraestudiado, pero nosotros acá no lo vemos en mucha profundidad porque por ahí excede a lo que va a ser el campo profesional de ustedes, ¿sí? ¿Les quedó alguna duda de lo que dije? ¿Se entendió más o menos lo que quise decir o fui muy confuso así diciéndolo en el aire? No, esa, se entiende si el tema de trabajar así como es la celulosa, trabajar con la lignina y la parte solubilizar la lignina también. O sea, Claro. ¿se entiende? ¿Ustedes se acuerdan? Yo creo que nosotros vimos eso. No estoy 100% seguro que la estructura de la lignina que tiene anillos aromáticos. ¿Se acuerdan de eso? Lo vieron en química de la madera. Si no lo vimos con nosotros, lo vieron en química de la madera, ¿cierto? Sí, con hélice en Bien. tecnología sí, de la madera. Sí. Esas estructuras son básicamente insolubles en agua, ¿sí? Porque son compuestos aromáticos. Son compuestos generalmente no polares, ¿sí? O con muy baja polaridad y por lo tanto no son solubles en agua. Y en la medida que tengan mayor masa molar, menor es el grado de polarización y por lo tanto menor la solubilidad. En la medida que uno vaya cortando esas moléculas, puede llegar a generar algún tipo de polaridad dentro de la molécula que haga que sea más soluble. Eso es una opción en el caso del pulpado Kraft. O bien, si yo agrego grupos polares, puedo aumentar la polaridad sin disminuir demasiado el grado de polimerización de esa molécula, ¿sí? Eso básicamente serían las dos formas. Continuamos. Número de capa es la medida del contenido de lignina en pulpa. Esto en realidad no me gusta tanto como está esta definición. Es una medida indirecta del contenido de lignina en pulpa, ¿sí? En realidad el número de capa tiene una definición que tiene que ver con cómo se calcula, ¿sí? Es el número de mililitros que se utiliza para, en la titulación, digamos, donde uno utiliza una determinada cantidad de material, ¿sí? A una determinada humedad, etc. Y esa titulación, digamos, me permite calcular el número de capa, que en realidad es un número que nosotros lo consideramos como adimensional, es decir, nunca se presenta con las unidades, pero que sale de una titulación. De esa titulación, yo puedo multiplicar por un factor que a mí me va a dar el porcentaje de lignina residual en pulpa. Pero el número de capa no es el porcentaje de lignina residual en pulpa, ¿sí? El número de capa es un número que generalmente que se presenta de forma adimensional, se lo comunica de forma adimensional, es decir, yo digo, tiene un capa 30, por ejemplo, ¿sí? O el número de capa es 30, o 20, o 16, el número que fuese, ¿sí? Sin unidades. Pero ese no es el porcentaje de lignina residual, ¿sí? A ese número uno lo tiene que multiplicar por un factor
que es 0,12 o 0,13. Y ahí nos da el porcentaje de lignina residual en la pulpa, ¿sí? Tengan bien en claro esa diferencia. Porque si yo estoy hablando de un número de capa 30, por ejemplo, que sería un número más o menos razonable para un pulpado craft de grado blanqueable para pino, ¿sí? Yo digo, tiene capa 30, no estoy hablando de una pulpa que tiene 30% de lignina residual en esa pulpa, ¿sí? Estoy hablando de una pulpa que tiene un grado mucho menor, 3,5% aproximadamente, ¿sí? Eso está claro, ¿no? Después vamos a ver, bueno, este año no sé si vamos a... ¿Cómo queda la unidad, entonces, para decir la cantidad de lignina? Es adimensional, el número de capas es adimensional. Sí, sí, ese sí, pero después cuando o sea, operás con el 0,12, 0,13 que usted dijo, queda unidad de fracción sólida por de volumen, algo así, queda, No quedan pero ¿en porcentajes, qué? quedan porcentajes. Ah, en porcentaje. Ah, sí, 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 está bien. Siempre en porcentaje, proporción, sí. Sí, y ese número de capa, digamos, se obtiene mediante una titulación. Ahora bien, Sí. ustedes también vieron con Rubén en Química de la Madera que existe una metodología para calcular la composición porcentual de una muestra lignocelulósica de madera, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo yo puedo determinar el porcentaje de lignina de una muestra de madera, por decirlo? Eh, ¿Se acuerdan cómo se llama la técnica esa? con el... eh, eran los distintos tubitos con distintas... nos dio el paper. Ahí no me está saliendo. Un análisis sumativo. Es un análisis Ese, sumativo. ese. Correcto. Un análisis sumativo Sí, donde yo voy justamente sumando la cantidad de carbohidratos, la cantidad de lignina, la cantidad de extractivos, ¿sí? sí, sí. Pero la de lignina en particular, ¿te acordás cómo se llamaba? No, 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 no. Lignina Clason o Clayson le dicen. Ah, claro, sí, sí, claro. ¿Sí? Clason, ¿sí? Sí. Y la pregunta sería, ¿y por qué yo no mido lignina Clason en esta muestra? ¿Por qué les parece que no podría? No, no. Ah, No, sos del equipo que se llama. Ah, ahí está. poder se podría, pero el tema es que Sí, eh, si vos te acordás el ensayo de lignina Clason, vos dijiste los tubitos, ¿sí? Había que darle ácido sulfúrico concentrado, sí, calentar, sí, etcétera, etcétera, dejarle reaccionar por 1 hora, si no me equivoco, ¿sí? sí. La Eh, metodología de esa técnica es mucho más trabajosa que la del número de capa. La del número de capa es una titulación, ¿sí? Que yo hago una hojita, la seco, ¿sí? Tomo una muestra y en realidad ni siquiera es necesario secarla. Yo con tal de que yo sepa exactamente la humedad, no es necesario que la muestra esté seca. Yo tengo que saber la humedad. Entonces yo tomo una muestra, a una fracción le hago humedad, a la otra fracción la pongo en un vaso de precipitado, le pongo los químicos, le hago reaccionar y empiezo la titulación. O sea, la hago reaccionar durante 10 minutos y empiezo la titulación. Y yo en 15 minutos puedo tener el número de capas. Mientras tanto se va secando mi muestra la muestra. de pulpa que a mí me va a permitir saber la sequedad, ¿sí? Sí, Todo esto cuando uno ya está canchero, ya puede saber la cantidad que tiene que tomar, o sea, etcétera, etcétera, un montón de cuestiones técnicas que no tiene mucho sentido que yo me las ponga a explicar acá, porque son de la técnica operatoria, ¿sí? Nosotros si llegamos a ir al PROCIP el año que viene, ahí en general se suele hacer una determinación de número de capas que esclarece bastante este tema, ¿sí? sí.
Lo importante es el número de capa que a mí me va a permitir saber el grado de lignificación que yo tengo en la pulpa. ¿Y por qué ustedes creen que eso es importante? O mejor dicho, me va a permitir saber la cantidad de lignina residual que tengo en pulpa. ¿Por qué eso es importante? Y Para el posterior proceso de blanqueo, pues sí. A ver, ¿y cómo? O sea, si yo te digo, tener un capa de 30 o tener un capa de 40 o de 20, ¿cómo eso me va a servir para el posterior proceso de blanqueo? Y, o sea, si tenés más lignina, después el blanqueo tiene que ser más, el proceso va a ser más, con más químicos, o sea, va a ser más fuerte el proceso, podríamos decir así. Sí. Y no sé qué más. ¿Y ustedes qué creen que yo voy a preferir? ¿Tener más lignina antes del blanqueo o menos lignina? ¿Por qué no voy directamente, sin el proceso de pulpado, directamente con el 100% de la lignina que tenía originalmente, voy directamente al blanqueo? ¿Por qué no? O ni bien paso al punto de separación de fibra que habíamos mencionado en la clase pasada, ¿por qué no voy ahí directo al blanqueo? Y tiene que ver con la resistencia después del producto, o sea, del papel que quiero tener después, o sea, tengo que estar ahí entre lo que es blanqueo, jugar entre lo que es el blanqueo y la parte física de la hoja. Por ahí puede ser que puedo tener una hoja muy blanca, pero tengo que ver qué necesito, si necesito estructura o va a ser después para producción de papel, me imagino, para papel, así por ejemplo un tisú o una hoja para escribir, por ejemplo, que necesito más estructura. Ese es el problema del fabricante de papel. Claro. Si yo fabrico pulpa con una determinada característica, de blancura, de resistencia y alguna otra cuestión más, después que el fabricante de papel se maneje. O sea, una fábrica de pulpa puede tener 2 o 3 calidades, si se quiere, ¿sí? Que eso va a hacer que los fabricantes de papel se vuelquen por uno o por otro en función de sus requerimientos particulares, pero fábricas de papel hay muchísimas más que fábricas de pulpa. Entonces los fabricantes de pulpa no pueden estar atrás de las especificaciones que exige cada fabricante. ¿Sí? El fabricante de pulpa te garantiza ciertas características y después vos haces tu magia, vos para eso sos papelero y estudiaste. Claro. ¿Sí? O sea, básicamente no estamos respondiendo a la pregunta. ¿Por qué a mí me interesa saber el número de capas? ¿Sí? Y ahí me dijeron que era para saber, porque eso iba a incluir en el blanqueo después. Bueno, y si yo tengo capa 100 o capa 30, ¿qué diferencia habría? Me dicen, en un caso voy a tener que blanquear con más químico o va a ser más intenso el blanqueo y en otro caso menos. Y bueno, y la pregunta es, ¿yo qué voy a elegir? ¿Qué voy a preferir? ¿O de qué va a depender mi decisión? Si blanquea hasta 30 o hasta 100 o hasta dónde. Perdón, si digerir hasta 30 o hasta 100. Básicamente les dije la respuesta. Esa es la importancia del número de capas, que a mí me permite saber cuándo la pulpa está terminada. ¿Por qué? Porque en la medida que continúa el proceso de pulpado,
yo voy extrayendo cada vez más lignina, ¿sí? Y el número de capas va disminuyendo. Entonces, yo mido el número de capas y es una medida indirecta de la lignina residual en pulpa. Y si a mí ya me queda poca lignina residual en pulpa, yo puedo decir, bueno, muchachos, está lista la cocción. Terminamos, dejamos acá, pasemos al blanqueo. Para eso sirve el número de capas. Para verificar, indicar el proceso. verificar que la cocción se haya alcanzado el punto de cocción que uno pretende, ¿sí? Rubén siempre hace la comparación del número de capa con el fideo, ¿sí? Es como probar el fideo, si está duro o si todavía le falta o si ya está listo, ¿sí? Yo miro, yo tengo una especificación a la salida del digestor de capa 30, yo mido el capa a la salida del digestor y si me da 50 es porque todavía le falta. Le dejo ahí un rato más y en un rato mido de vuelta y si tengo capa 30 ya está. ¿Sí? Grado de cocción entonces. Exacto, me sirve para saber si la cocción llegó a su fin o no. Claro. ¿Sí? Y en general, ¿de qué va a depender que yo tenga un capa 30 o 20 o 10 o 9 o 0? Yo les dije recién que a medida que avanzaba la cocción, disminuía el número de capas porque yo iba sacando cada vez más lignina. Sin embargo, llega un momento en la cocción en que el proceso se empieza a volver cada vez menos selectivo. En lugar de atacar principalmente a la lignina, por un lado, primero que ya hay mucha lignina que ya no está más en la pulpa, sino que ya está en fase acuosa, ¿sí? Y por lo tanto, yo tengo menor proporción de lignina que de la que tenía al comienzo, ¿sí? Entonces hay más probabilidad de que yo ataque celulosa. Además que esa lignina que yo ya ataqué, ya se modificó químicamente y ya no es susceptible a un nuevo ataque por parte de los químicos del licor blanco, ¿sí? Entonces el químico va a tender a atacar otras cosas, hemicelulosa o celulosa, lo cual no está tan bueno, porque me baja rendimiento, me baja propiedades físico-mecánicas de esa pulpa, ¿sí? Entonces, llegado un momento en la cocción, yo digo, bueno, todavía tengo lignina residual, pero si sigo cocinando, voy a obtener una pulpa con muy malas propiedades físico-mecánicas. Entonces, ¿saben qué? Dejo acá. Y la lignina residual que me queda, se la saco en el blanqueo. ¿Sí? Porque el blanqueo también es un proceso deslignificante. El blanqueo que utilizo en el pulpado craft. Ojo, ¿eh? Después vamos a ver, cuando hablemos de blanqueo, vamos a ver que hay dos tipos de blanqueo, ¿sí? El proceso de blanqueo que yo utilizo en el pulpado craft me elimina la lignina residual. Es más selectivo que la digestión, pero es más caro. Es decir, para sacar un punto de lignina durante la digestión me sale más barato que sacarlo durante el blanqueo. Pero ¿qué ocurre? Yo el grueso de lignina se lo saco en la digestión, que es más barato, donde yo todavía tengo buenas tasas de selectividad, ¿sí? Y cuando esa tasa ya va disminuyendo, yo digo, bueno, dejo acá y lo que me queda de lignina se la saco en el blanqueo. Ocurre otra cosa también, que si uno avanza demasiado durante la digestión, los fragmentos de lignina empiezan a reaccionar entre ellos, ¿sí? Y forman moléculas más grandes, o sea, lo que ya se había solubilizado, reacciona entre sí y forman dímeros o moléculas más grandes que dejan de ser solubles nuevamente y se vuelven a depositar sobre la pulpa. Contraproducente una vez más, ¿cierto? Sí. Gasto químico y encima ensucio más la pulpa. Entonces no tiene sentido avanzar hasta el infinito en la digestión. ¿Se entiende conceptualmente esto? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Cuando uno
continúa Después hay una técnica que se llama la técnica de viscosidad. Ustedes saben que la pulpa es insoluble en agua, ¿sí? Es una fibra que bueno, tiene cierto grado de cristalinidad que hace que no sea soluble en agua. Pero hay una técnica en particular que permite solubilizar las fibras y determinar la viscosidad de esa solución. A mí me va a dar una medida indirecta del grado de polimerización de la celulosa que conforma esa fibra. ¿Me explico? Que no es lo mismo que decir la longitud de la fibra. ¿Quedó claro eso o no? ¿Podés repetir de nuevo? A ver, yo tengo un chip que tiene fibras de pino, por decir algo, ¿sí? Aproximadamente 3 milímetros, por ejemplo, digamos 3 milímetros cada fibra, ¿sí? Si yo avanzo mucho durante el proceso de pulpado, es un pulpado químico, ¿sí? Las fibras no se van a cortar y no se van a romper las fibras, pero sí se van a atacar las cadenas de celulosa que conforman esa fibra. Y eso también va a afectar a la resistencia de la fibra, a pesar de que la fibra esté entera y larga, digamos, ¿sí? Entonces, la viscosidad a mí me va a permitir tener una medida indirecta del grado de polimerización de las cadenas de celulosa que conforman esa fibra, ¿sí? Y esa medida de viscosidad a mí me va a permitir tener una idea de qué tan resistente va a ser esa fibra. Y también me va a permitir tener idea de qué tan selectivo fue mi proceso de pulpado y mi proceso de blanqueo, ¿sí? Para eso a mí me sirve la viscosidad. Independientemente de la longitud de la fibra, puede estar degradada las cadenas de celulosa que la conforman. Y eso lo mido mediante la viscosidad. Indirectamente, claro, ¿no? Y ahora la pregunta sería, ¿por qué yo no mido directamente el grado de polimerización? Si hay técnicas de cromatografía, digamos, GPC, por ejemplo, que me permite saber el grado de polimerización. Y yo creo que cuando se mide la viscosidad, uno está mirando esos, los polímeros que quedaron en el medio. O sea, los que ya no están más en la estructura de la fibra. Entonces, si yo tengo pocos, eh, a ver, el grado de polimerización es, es alto en el medio, quiere decir que está degradada la fibra. Entonces va a ser más viscoso, me imagino. No. O no sé, por eso. No. Vos medís la viscosidad de la fibra. O sea, vos tomás la fibra, solubilizás la fibra y a esa solución le medís viscosidad. Claro. Si la viscosidad de esa solución es alta, significa que el grado de polimerización de la celulosa que compone esa fibra es alto. De lo contrario, si está muy degradada la celulosa, la viscosidad va a ser más baja. Sí. La viscosidad va a ser más baja porque el grado de polimerización va a ser más bajo. ¿Sí? Pero medir viscosidad es mucho más fácil que medir el grado de polimerización. Entonces, al igual que el número de capas, en la viscosidad alguien se tomó el trabajo de medir muchas viscosidades y muchos grados de polimerización y dijo, más o menos hay una correlación entre uno y otro. Lo mismo para viscosidad, que se asocia al grado de polimerización, y lo mismo para el número de capas, que se asocia a porcentaje de lignina residual en pulpa.
uno mide número de capa y mide viscosidad porque es más fácil que medir respectivamente contenido de lignina y grado de polimerización. Cerramos acá porque se está por cortar y volvemos a iniciar Bueno. otra sesión. Dale.